La muerte de una persona en un centro de rehabilitación. Ya vamos a hablar con Julio Talamonti sobre todo esto, principalmente si los centros de rehabilitación todos están pues bajo la norma del Estado, autorizados o funcionan sin autorización, etcétera. Talamonti, buenas tardes, bienvenido a esta nueva semana de análisis. Gracias, Andri Carías, me da gusto saludarte a ti, por supuesto, saludarle a usted allá en casa. Sí, efectivamente se investiga la muerte de un hombre allá en Zacatepeques, en un denominado centro de rehabilitación. No todos están bajo la norma, los que están de alguna manera registrados tampoco es que digamos que sean constantemente vigilados y controlados. Y hoy, a lo largo del desarrollo del tema, vamos a ver cómo los centros de rehabilitación se constituyen básicamente más que, no estoy diciendo todos, ¿no? La mayoría de estos centros de rehabilitación se constituyen definitivamente en un centro de torturas, para hablarlo claramente. Talamonti, ¿quién tiene a su cargo el registro, el control o las autorizaciones de los centros de rehabilitación en el país? Claro, en primera instancia esto recae, por ser una cuestión de salud, ¿no? Recae en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ellos tienen una oficina, llamemos que especial de alguna manera, para poder controlar, en teoría, y llevar el control y el registro de estos centros, que se llama DRACES por sus siglas. Pero vemos como no hay el personal suficiente ni la suficiente, obviamente, capacidad de poder venir y hacer algo. A lo sumo, cuando encuentran alguna irregularidad, lo que hacen es multar a los centros. Pero lo que ha pasado en muchos de estos centros de rehabilitación realmente es cosa terrible, André. Bueno, ¿y cuánto tiempo se debe estar una persona que quiere ser rehabilitada en un centro de rehabilitación? Esto depende de cuánto tenga de adicciones, cuánto tiempo tenga de adicciones, o más o menos cómo se maneja esto, Talamonti. Sí, claro, Andri, fíjate que precisamente esta es una situación bien importante para muchos profesionales de la salud psicológica, para muchos psiquiatras lo consideran una enfermedad, este tema de la adicción. Pero la adicción realmente no es adicción, es una dependencia. Es decir, si hay una adicción, pero el nombre correcto es una dependencia. Y es una dependencia dicotómica, es una dependencia en primer lugar de la mente, que necesita de esa sustancia, y es una dependencia física, ¿no? Por eso el síndrome de abstinencia, cuando dejan de consumir esa sustancia. Ahora bien, según los distintos estudios, dependiendo el tipo de sustancia, ¿no? Porque puede ser dependiente del alcohol, dependiente del tabaco, dependiente de drogas y de un montón de sustancias prohibidas. Pero en promedio, digamos, lo que se establece como un buen periodo de rehabilitación a esas dos tipos de dependencia oscila de los 2 a los 5 años. Es decir, tampoco es que sea una cuestión corta para poder tratar de salir de una vez por todas de esa, ¿cómo dice la gente? No generalmente adicción, pero dependencia, como ya sabemos nosotros. Talamonti, lo has explicado perfectamente bien. Hace muchos años yo padecía de fuertes dolores de migraña. Sí, André. Y dependía, ¿verdad? Para utilizar, sí, de un medicamento. Entonces, no era una adicción, sino una dependencia del medicamento, que si no lo consumes, pues te viene eso, ¿no? Y bueno, en alguna otra medida uno puede ponerse en los zapatos de estas personas y saber que realmente es complicado. Es complicado, ¿no? Andrea, así es. ¿Qué otras entidades del Estado existen para tratar estas dependencias y para regular a todo este tipo de centros de rehabilitación? Bueno, Andri, fíjate que de manera incipiente, ¿no? Haciendo sus esfuerzos de la forma en que puede, también está la Secatid, que es una de las secretarías de la vicepresidencia, ¿no? Correcto, contra las drogas y las dependencias y algunas otras cuestiones, pero ellos tienen un centro que es ambulatorio, es decir, la gente llega, se trata allí durante un periodo que puede llegar a ser prolongado, pero no pueden quedar internados porque no tienen esa capacidad. Así que luego hay otra situación, cuando muchas veces el DRACES del Ministerio de Salud viene y al principio cerraba una institución de estas, digamos, piratas o autorizadas, que estaban literalmente pues maltratando y torturando a las personas para tratar sus dependencias, entonces se les mandaba al Federico Mora, pero el Federico Mora está construido para otra cosa, no tiene ni la capacidad ni es ese su fin.
Y el trato es otro, ¿no? Terrible. ¿Cuánto Sí. podría llegar a costar, Talamonti, cuantificando los centros de rehabilitación privados? Bueno, aquí es donde empieza la situación. Digamos, en estos centros, como precisamente en estos donde, o en este, mejor dicho, en Zacatepeques y en otros lados donde suceden cosas terribles, pueden llegar a costar, fíjate, Andri, el tratamiento entre 500 y 700 al mes. Pero imagínate tú qué tratamiento vas a recibir por una cantidad de esas. Y digamos que en los centros más prestigiosos, porque también lo hay, más serios, que sí tienen médicos y sí tienen especialistas, el tratamiento oscila de los 5 a los 8,000 quetzales semanales. Es caro, ¿no? Porque al final de cuentas esto hay que tratarlo en la mente y hay que tratarlo en el cuerpo. Cuando iniciaste tu alocución en esta tarde, dijiste que los centros de rehabilitación, algunos, dijiste y hiciste Sí, Andri. esa especificación, no todos, sino que algunos mínimos, pueden ser centros de tortura. Bueno, Sí. ¿quiénes son las instituciones que están velando por los derechos humanos de las personas que están ahí? Fíjate, Andri, que se han hecho investigaciones mucho de parte de este tema por dos instituciones. Definitivamente estas otras instituciones son, primero, por las tantas violaciones a los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público. Y lamentablemente, aunque ya voy a contar algunas cosas ahorita, es importante decir que no son la minoría, es la mayoría de ellos, Es la porque mayoría. muchos ni siquiera están debidamente registrados y los que lo están no están controlados o las instalaciones no son las adecuadas. Resulta ser que en algunos de esos que supuestamente sí están registrados, omitiendo el nombre, pasa que los relatos y las denuncias que hay, tanto en la violación de derechos humanos como en las cuestiones penales, pasan por mantenerte, por ejemplo, atado de pies y manos, colgarte, por ejemplo, de los pies, pasa por pegarte durante algunos periodos, por tenerte durmiendo literalmente en el piso, por hacer un montón de situaciones que son verdaderamente aberrantes y que no ayudan definitivamente al tema de una rehabilitación en cuanto a lo que puede ser la dependencia de alguna sustancia. Además se quejan que las condiciones, las camas, los baños no son los adecuados, que no hay tratamientos de especialistas, es decir, que no hay médicos certificados, que todo se hace de una manera, en muchos de ellos, ¿no? empírica, y que a lo sumo reciben algún tipo de servicio religioso los días domingo, y eso es todo, y entonces vaya rehabilitación. Talamonti, cuando una persona ha sido rehabilitada es una euforia, un éxito, una victoria, y si esta persona le cuenta a otra, pues como que lo va contagiando, como que lo puede ir ayudando. Claro. En ese sentido, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Así es. todas las entidades similares, Sí. ¿podrían ser de ayuda o en estos casos cuando hay una dependencia muy arraigada no? No, de hecho lo son y son de mucha ayuda. Por ejemplo, el tema de Alcohólicos Anónimos. Muchos de estos centros que funcionan de manera, como tú bien lo dijiste, empírica, parte de lo que ponen en práctica son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es decir, tienen tanta deficiencia en cuanto a saber qué hacer que toman lo que otros han hecho, en este caso la Institución Internacional de Alcohólicos Anónimos, que sí ha logrado ayudar a muchísimas personas. He de repetir una cuestión, Andri. Hay algunos, pero es la minoría de estos centros que sí son serios, que de verdad hacen las cosas bien. Pero fíjate que los relatos y las denuncias que uno investiga en la Procuraduría de los Derechos Humanos y en el Ministerio Público llevan a lo siguiente. Inclusive, la mayoría de estos centros está ubicado en la ciudad capital, hay que decirlo. Existen aproximadamente 70 que están registrados, pero piratas hay muchísimos más, entonces habrá que ver esto. La mayoría de ellos funcionan de la siguiente manera. Van y entonces, sobre todo con jóvenes, los toman en las calles cuando están, digamos, bajo los efectos de la sustancia, el alcohol o la droga, y les obligan, ya cuando les pasa ese efecto, a que les den el número telefónico de sus familiares y les dicen que ahí los pueden apoyar por esos 500 o 700 quetzales mensuales. Básicamente eso se llama secuestro, porque ese es un delito lo que ellos están cometiendo. Ahora, Talamonti, cuando un familiar definitivamente dice, yo no sé qué hacer con mi familiar, con mi hijo, con mi pareja, etcétera, Sí. ¿no? Con mi padre, y necesito un centro de rehabilitación, porque en la casa no se puede. Claro. ¿Cuál es la recomendación que tú sugieres? Bueno, yo creo que aquí esto es bien complicado, ¿verdad, Andri? Por lo que estamos viendo en que muchos de estos centros de rehabilitación, imagínate en que allá en Zacatepeques se da la muerte aparentemente violenta de un hombre. Solo ahí podemos ver la situación que estoy explicando. Aunque hay algunos que son muy buenos centros, la mayoría de ellos están funcionando de esta manera, como salas de torturas. Entonces, tal vez lo mejor que se puede hacer
ser dependiendo del tipo de dependencia que tenga. Si es una dependencia alcohólica, pues ir tal vez a alguno de los centros de Alcohólicos Anónimos, no solo para que se empiece a rehabilitar allí, sino que tal vez para que allí puedan recomendarte, ¿no? De alguna forma, un lugar que sí sea el adecuado, ¿no? Autorizado. En el Ministerio de Salud lo podría hacer la gente, ¿no? En esta oficina que se llama DRACES, pero lamentablemente el control que se está llevando, como repito, no llega a ser el mejor, y por eso es que vemos esto. La fachada se mira muy bonita, ¿no? Y se puede ver muy lindo el hecho de que esté en Zacatepeques por el tema colonial y todo ello, pero ya vemos lo que está pasando allá adentro, entonces es bien complicado. Así hay que documentarse bastante bien, tal vez en ese círculo de personas que también hayan logrado estar en algún otro centro de rehabilitación y que su experiencia haya sido buena. Pero mucho cuidado, porque la mayoría de ellos están funcionando muy mal. Talamonte, llegamos al final de este momento de conversar. Por favor, algunas palabras para aquellas personas que quizá están resbalando ahora a pasos lentos sobre el alcohol, las drogas o etcétera, para no llegar a esta dependencia que en un futuro les va a costar salir. ¿Cuál sería tu recomendación? Claro que sí, Andri. A los más jóvenes, por favor, nunca, si pueden, vayan a probar alguna de estas sustancias. Y si lo hacen, por favor, también tengan mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque la dependencia física suele ser tremenda, pero la dependencia psicológica es la que más cuesta realmente en estas situaciones poder salir de ellos. Para las personas que ya están inmersos en ello, pues hay una situación. También hay muchos ejemplos y casos de personas en el mundo que han logrado rehabilitarse, que han logrado salir y que han logrado después ser ejemplo para muchas personas. Entonces, eso también se puede lograr en el peor de los casos. Pero lo más importante está hacerlo en un lugar adecuado, con la ayuda y el apoyo de la familia, con el seguimiento también de los seres queridos y obviamente con la voluntad que cada uno pueda tener para salir de ese problema tan tremendo que es la dependencia. Increíble. Bueno, gracias, Talamonte. Gracias, tenemos André. una encuesta en la pantalla, estimados televidentes. Véanla, por favor, y participen con nosotros a través de la red social de Twitter. Aquí está la pregunta: ¿cuál es su opinión sobre los centros de rehabilitación? ¿Deficientes, funcionales, inseguros? Ahí está el detalle, está ganando deficientes con 64.9. Bueno, yo creo que la gente está votando y eso es importante, sigan votando. Hoy que ya escucharon cuáles son las reacciones, las conclusiones y lo que hemos expuesto acá en el tema, ya usted sabrá si es deficiente o si realmente se vuelven y se tornan en algo que es inseguro para la vida de las personas. Andri, como siempre, un alto honor ahora ya en el mes de mayo. Igualmente, Talamonte, un honor. Vamos a la pausa. Por favor, continúe con nosotros para ver a Talamonte más tarde a las 9 de la noche. Puede hacerlo a través de TN23 aquí mismo.